Queridos amigos, ¿cómo están? Comenzamos con nuestro programa después de tomarnos unos días, no precisamente de vacaciones, sino que nos sacaron del aire, así es que vamos a ser mucho más prudentes. Y cualquier duda que tengan, porque me han llegado comentarios que a veces este diccionario que nos vemos obligados a hacer no les permite entender demasiado. Yo lo que les propongo es simplemente que en la medida en que nos sigan escuchando van a saber a qué nos referimos. Si no, por vía Facebook me ubican y por mensajes privados les puedo enviar una lista de esos vocablos que nos vemos obligados, reitero, a emplear para poder seguir estando aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, muchas noticias por supuesto en una semana se acumulan y es imposible hacer un seguimiento de todas las cosas que van pasando. Desde el tema de la guerra, por supuesto, vieron ustedes que hemos pasado de el tapabocas al casco, como lo vimos en uno de nuestros programas, y finalmente al tema nodal, estructural que se pretendía y que ya llegó, que es la escasez. Una inflación de escasez, según nos dicen los pandilleros, y aquí estamos entonces haciéndole frente y resistiendo. No sin antes decirle, en todos estos días, esto lo estoy grabando en el Viernes Santo, en esta sagrada semana, recibiendo mensajes de Cristo Jesús todos los días, durante 8 días. Pueden encontrar también en nuestro muro de Facebook allí una síntesis o los puntos más importantes de cada mensaje que nos está dando, con una cantidad de revelaciones que, por supuesto, acordes a los tiempos que estamos viviendo, el 2022, es absolutamente posible que nos hable en la manera en que nos está hablando, con un lenguaje moderno, ya no metáforas ni parábolas, sino de una manera en que todo aquel que tenga oídos y quiera oír, podrá oír y entender y comprender exactamente lo que se nos está diciendo que tenemos que comprender, que básicamente es el origen estelar de nuestra raza. Y todo aquel que siga analizando las noticias, la información, venga de un lado o del otro de la guerra, por ejemplo, para poner este monotema sobre el tapete una vez más, no va a poder entender. Entonces, primero, entender el origen estelar de nuestra raza. Segundo, poder entender para qué y por qué estamos encarnados en este tiempo, en este planeta. Y tercero, poder entender quién es Cristo y qué significa lo crístico en la vida de cada uno de los seres que habitan este planeta Tierra. Entonces, también la invitación a que en los 2 días que están quedando de la Sagrada Semana puedan ustedes acercarse. Es muy fácil, acá en la descripción del video voy a dejar un par de links para que lo ubiquen. De todas maneras, no es mucho esfuerzo, simplemente lo buscan como Mensajeros Divinos y van a encontrar el canal de YouTube y se acercan al mensaje directamente, porque también es una experiencia poder estar en ese momento. Dicho esto, entonces pasamos a analizar un poco lo que ha pasado durante esta semana, siempre teniendo entonces en cuenta, y por eso este pequeño prolegómeno que les hago al inicio de nuestros programas, para que tengan en cuenta que, así como enseña y señala uno de los libros más preciosos y más completos a la manera de describir cuál ha sido la historia y la evolución de este amado planeta, que es el libro de Maat, y ahí en uno de sus pasajes se nos dice claramente que la destrucción en este planeta siempre ha derivado y sigue derivando de la vibración mayoritaria, que en términos cuánticos los denominamos frecuencia dominante, que es sostenida, por lo tanto, por la mayoría de los seres que lo habitamos. De allí la importancia en este momento de que cada uno de nosotros termine de transmutar lo que tenga que transmutar, entienda cuáles son las causas de los conflictos que cada uno de nosotros va teniendo en los vínculos fundamentalmente y en la relación con el dinero, que son las 2 grandes cosas que se están poniendo ahora en juego. Sin esto no vamos a poder avanzar, porque llama mucho la atención, o más o menos, la cantidad de ciudadanos. Hay un periodismo hoy que se ha instalado, que es el periodismo ciudadano, la gente común que está haciendo periodismo,
y chapó por todos ellos, porque de un nivel extraordinario en comparación con el viejo periodismo y con el paradigma viejo de la comunicación y de la divulgación. Pero muchos de ellos también impulsados por sus mismos procesos personales en los que estamos todos, absolutamente todos, noto mucha impaciencia y mucho querer saber cuándo se instala el NES-GES, cuándo se produce la revaluación de las monedas para que se dé inicio a esa implementación, cuándo empieza a funcionar en la banca primaria el QFS, el sistema financiero cuántico, cuándo se saca de las conciencias el código del mal. Esto lo dijo exactamente así Cristo Jesús en el pasado jueves de la Sagrada Semana. Estamos retirando el código del mal de la conciencia humana. Esa es una de las cosas que se dijo. Entonces, para todos los que se impacientan, y yo entiendo, yo la primera en todo caso, que la impaciencia nos gana muchas veces. Pero eso también tiene que ver con la falta de aceptación, de las condiciones de vida, de las circunstancias y eventos que a cada uno de nosotros nos toca vivir en estos momentos, en nuestras vidas personales, en nuestras pequeñísimas vidas, en comparación con el proyecto divino. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros no termine de cerrar esos procesos, el plan divino no va a avanzar. Otra de las cosas que sí se nos dice y se nos aclara y nos llena el corazón de esperanza, es que el proyecto divino, el plan divino está permanentemente siendo recalculado. Entonces, para todos los que se impacientan, saber que este recálculo permanente, ¿por qué? Porque hay interferencias, no solamente de parte de las fuerzas del mal, de las fuerzas involutivas, sino también de la misma conciencia humana de aquellos que estamos sirviendo a la luz y que por los propios procesos todavía no resueltos, provocan cuánticamente una interferencia en lo que debería llevarse ya a la práctica. Esto se los digo entonces por los temas del tiempo lineal, del apuro en el sentido de entusiasmo y ganas que tenemos todos de que esto se termine. Y por supuesto, considerando que hay millones de almas que deambulan por el mundo y muchas más en temas de migraciones y de crisis humanitarias. Y sin olvidar, por supuesto, la cantidad de no vivos que están quedando en todo este tendal de situaciones. Más la hambruna, que si ellos mismos lo están diciendo, no tengan ninguna duda de que va a ocurrir. Entonces, esto para tomar una vez más con mucho compromiso y mucha responsabilidad energética cada cosa que decimos, cómo lo decimos, desde qué frecuencia vibramos cuando damos información. Acá no se trata de enojarse con los malos, porque repito lo que cité del libro de Maat. La destrucción deviene de algo mayoritario. Eso es un entretejido cuántico, cósmico, lo que provoca la destrucción y el mal. De la misma manera, entonces, si cada uno de nosotros aporta lo contrario, lo opuesto, en términos duales, ese entretejido se fortalece, cambia y da lugar al nuevo entrelazamiento electromagnético que estamos tratando de instalar, que va a ser instalado. Pero, repito, el tema del tiempo es acá nodal. No desesperarse, confiar en el plan, de corazón. Bueno, vamos a comenzar entonces con los temas. Básicamente vamos a hablar un poco de qué es lo estructural, de cómo está cambiando el sistema monetario internacional, de cuántas cosas están pasando a partir del fortalecimiento del rublo, de la moneda rusa, a partir de este respaldo del rublo en oro que está comenzando a posicionar el sistema monetario y financiero ruso,
Esto debido a las sanciones económicas de Occidente. Esto verdaderamente se ha convertido ya a esta altura, a prácticamente 2 meses de comenzada la guerra, en una guerra de Occidente contra Rusia. Pónganlo ustedes en el orden que quieran, no importan. Acá no valen los partidismos ni las ideologías, todo eso es viejo, sexto rayo, no me van a encontrar a mí metiéndome en esa situación. Pero sí, por supuesto, tengo que tratar de darles la información lo más, no se trata de objetividad, sino lo más acabadamente posible en cuanto a todas las aristas que van tomando. Porque de cualquier cosa que hablemos van a tener información de uno y otro bando, pero también, como siempre les digo, van a tener, de acuerdo con el nivel de percepción que cada uno de ustedes tenga, la capacidad de ver para dónde se va. Entonces, si ustedes ven todo lo que está pasando como una gran apuesta, digamos, de Occidente, OTAN, Naciones Unidas, todos los organismos multilaterales y demás que construimos pasada la Segunda Guerra Mundial, y las decisiones que se van tomando, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural y demás, en contra de la Federación Rusa, van a ver ustedes que definitivamente esta era la tercera contienda, por todas las implicancias, pero son implicancias que tocan no solamente lo económico, lo monetario, tocan lo cultural, tocan lo social, tocan lo político, tocan lo religioso, tocan el modo de ver la vida, y tocan también muchos temas ultraterrestres, de los cuales hemos hablado y vamos a seguir hablando, porque evidentemente hay un componente que tiene que ver con todo lo que la Confederación de Mundos Libres y la asistencia que se nos está dando a través de la alianza y demás tienen como objetivos a partir de esta guerra, que sirve como un catalizador. Esto es lo importante que ustedes puedan entender, como un catalizador para todas aquellas cosas que tienen que instrumentarse, instituirse a partir de ahora en el planeta. Repito, siempre considerando los no vivos que van quedando en el medio. Entonces, respecto de este sistema monetario y cómo va cambiando, les voy a ir mostrando algunas cosas. A ver, en principio, bueno, hay muchos analistas que ya están hablando del final de la política monetaria como todos la conocimos, al menos en los últimos 50 o 60 años. Muchísimos datos que van dando cuenta de esto, de cómo están impactando todas estas sanciones de Occidente a Rusia, del posicionamiento del rublo, como les decía, de lo que está haciendo China y India, que están siguiendo los pasos de Rusia. Hay que seguir muy de cerca eso. Entonces, cómo se está perdiendo la confianza, se está erosionando la confianza en el dólar y por supuesto en el euro. Todo esto tiene que ver con la revaluación de las divisas, la revaluación de las monedas. Por eso hay tanto lío y tanto desquicio en el mundo monetario. Por eso cada moneda tiene que ir encontrando su lugar, no para posicionarse como monedas soberanas, porque ese concepto se va a perder, eso no va a existir más. No vamos a hablar acá de eso porque si no se nos va a ir el tiempo en esto y quiero presentarles algunas noticias, pero tengan en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces, seguir de cerca, como les decía, China, India, cómo van a posicionarse, qué van a hacer con sus reservas, cómo están manejando esto que no es un patrón oro a lo que vamos, pero es algo bastante parecido. Entonces, ¿cómo están respaldando su moneda con oro? Esto evidentemente lo están ya viendo muchos analistas y es importante seguirlo de cerca. Bueno, por supuesto que hay una gran interna dentro de la política rusa, y ni les cuento dentro de los militares. Entonces vamos a hablar un poquitito de los políticos y de cómo están saliendo, por supuesto, a criticar la arrogancia de la Unión Europea, y ya se está hablando de una posible ruptura de los lazos de Moscú con la Unión Europea. Ustedes saben que también fue sancionada en el Consejo de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, la amenaza permanente
de hacer juicios por crímenes de guerra. Y todo esto es compartido porque también Ucrania a Rusia y Rusia a Ucrania en forma permanente, pero todas estas sanciones que ya pasan no solamente por lo económico, sino también por otros temas. Ven ustedes, derechos humanos y ya el corte definitivo, que es a lo que se va, de los lazos entre Occidente y Rusia. Pero esto no es solamente una polarización como fue en la Guerra Fría, eso sería un análisis que atrasa 50 años. Tengan siempre en cuenta lo nuevo, lo que estamos construyendo y como todo esto que está pasando, guerra mediante, es un catalizador para lo nuevo. Esto es lo que más me interesaría enfatizar aquí con todos ustedes. Otro de las, bueno, ya metiéndonos en temas netamente microeconómicos, pero que por supuesto que tienen que ver con todo lo que está pasando en la Unión Europea y en Rusia, los líderes de la Unión Europea van a discutir compras conjuntas de gas. Se va a hacer una cumbre a partir del 30 de mayo del mes que viene entre los líderes de la Unión Europea ¿se acuerdan que habíamos visto que desde marzo habían decidido hacer o están creando acuerdos comerciales para las compras conjuntas de gas, sobre todo liderado por España, por Francia, por Italia, que va a ser uno de los países que más va a sufrir el corte de suministro de gas si Rusia llega a esas instancias. Entonces, a fines de mayo va a haber una cumbre que busca evitar que compitan los países entre sí por los suministros de energía. Entonces, ver cómo van a ir comprándole gradualmente a Rusia en forma conjunta, con todo lo que tiene que ver con seguridad de suministro de energía, los posibles cambios en el mercado eléctrico en la Unión Europea, las interconexiones que hay energéticas en el bloque y demás. Así que se ha decidido a partir del 30 de mayo que todos los líderes de la Unión Europea se junten para ver qué van a hacer con esto y si le van a comprar a Rusia en forma conjunta, siempre, por supuesto, considerando que las compras tienen que ser en rublos. Bueno, esto que les decían de los pandilleros, ¿qué están diciendo? Bueno, pónganse los cinturones de seguridad, dijo el CEO de BR. Están advirtiendo sobre la inflación de la escasez. ¿Y saben lo que dicen? Que se terminó esa vida utópica que tuvieron las generaciones pasadas de poder comprar todo lo que se quería y a bajo precio. Entonces lo que pretenden, lo que quieren es instaurar en este famoso eslogan del titular, ¿no es cierto?, del Foro Económico, de no tendrás nada pero serás feliz. ¿A qué se refieren? A que las nuevas generaciones dejen de vivir esa utopía, por eso se habla de distopías o de sus sociedades distópicas, no solamente en lo tecnológico, sino básicamente en lo económico, para que las generaciones a partir de ahora, dicen ellos, no puedan acceder a nada. O sea, que entren a una tienda, lo dijo así textualmente, que sepan lo que es la escasez, es decir, que tengan, a ver, se los leo, que esta generación irá a una tienda y no podrá obtener lo que quiere. Entonces, ese objetivo de la inflación de escasez, como ellas lo llaman, debido a que consecuencias de escasez de mano de obra, de falta de suministros agrícolas, de viviendas asequibles y de los altos precios de la energía. Es decir, ven cómo esto que se pretendía llegar a partir de la pandemia y no alcanzó, había que hacerlo a partir de una guerra. Y ahí había varias opciones. Lo que pasó que se eligió Ucrania porque había, porque los rusos mataron varios pájaros de un tiro con esta intervención y demás, intervención entre comillas, porque en realidad los que los empezaron fueron los mismos soldados, los rusos ucranianos apoyados por Occidente, más los mercenarios ucranianos y de otros países sostenidos por Occidente. A estas alturas, como les decía recién, las internas en las fuerzas militares rusas son muy altas porque han cometido muchos errores. Ellos creyeron que no iban a ir por tanto Occidente y cometieron varios errores. Y a lo que más se están enfrentando en este momento es un tema político, de política interna muy fuerte dentro de la Federación Rusa, que es que los rusos ucranianos no le perdonan a Rusia que hayan entrado para defenderlos y sacarlos de ese genocidio que se estaba llevando a cabo en Donbass, y no hayan podido porque confiaron en que Occidente no se les iba a ir con todo,
Ellos creyeron que iba a ser un poco más benevolente la cosa, y no fue, y se fueron sumando país tras país. Entonces pecaron bastante de ingenuos en este caso, y lo que no les perdonan los rusos ucranianos es que se hayan tenido que ir del país porque no hubo la defensa suficiente que Rusia les había prometido. Entonces ven cómo esta cara de la moneda, que obviamente muy poco le están diciendo, es la que tienen que empezar a tener en cuenta para lo que viene, para poder entender lo que viene. Y lo que viene tiene que ver con la hambruna y la escasez, y con las crisis y dramas humanitarios a partir de la cantidad de millones, estamos hablando de millones de personas que van a seguir migrando, no solamente de Rusia, sino también de otros países, y ningún país del mundo va a quedar exento de estas olas migratorias. Entonces, bueno, lo que les decía acá es que también no solamente los pandilleros, sino que también el Banco Central, el Banco de Pagos Internacionales, imagínense ustedes, si hay una ficción, si hay alguna entidad que sostiene la ficción en la que hemos vivido las últimas décadas, es el Banco de Pagos Internacionales. Bueno, ¿qué dicen estos muchachos? Dicen que la era de la inflación se avecina y ha llegado para quedarse. Ustedes saben que todos los países del mundo están aumentando los bancos centrales de los distintos países. Acá anoté algunos, básicamente del Banco Central Europeo, de Nueva Zelanda, del Reino Unido, y ni que les cuento de Argentina, desde donde les estoy hablando, están apelando a la famosa formulita de aumentar las tasas de interés. Entonces hay una hiperinflación que está llegando. Bueno, ya en la Argentina estamos a muy poquito de que eso ocurra, y en el resto de los países una inflación galopante. Reino Unido está teniendo la más alta inflación de las últimas décadas. Entonces, ¿qué están diciendo? Que desde el Banco de Pagos Internacionales, que los reguladores los insta a los bancos centrales a prepararse para un entorno cambiante, y están hablando de que básicamente habrá que hacer frente a una nueva era inflacionaria. De esto hablan porque es esto lo que se buscaba. Definitivamente. Les contaba recién acerca del rublo de moneda rusa, que está más fuerte que antes de la crisis de Ucrania. Ha cotizado un máximo en las últimas 6 semanas, está a 75 rublos por dólar estadounidense. Lo que ellos buscan es precisamente ir a ese nuevo sistema de patrón oro, entre comillas, porque no se trata de eso, pero es eso a lo que se está yendo a partir de lo que está haciendo Rusia con su sistema monetario, y también pagando la deuda externa en rublos por primera vez. Esto es una noticia bien importante. La semana pasada Moscú pagó por la deuda externa por primera vez en rublos. Entonces, bueno, todo este tema en el marco de la mitad de las reservas de divisas de Rusia, 300.000 millones de dólares, fueron congeladas por los países occidentales como parte de las sanciones contra Ucrania. Pero por supuesto Rusia tiene todos los recursos necesarios para pagar las deudas, y habrá que ver si se bloquean los pagos destinados a pagar las deudas. El pago futuro se podría hacer también en rublos. Estos son todos los movimientos que se están llevando adelante y que por supuesto tienen un impacto enorme en el resto de los países. Continuamos acá para lo que les comentaba recién, que la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Esto fue interesante analizar acá quienes votaron. Votaron a favor 93 países, 24 votaron en contra y hubo 58 abstenciones. Entre los países latinoamericanos que votaron a favor de sacar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos, Bolivia, Cuba y Nicaragua. ¿Y quiénes se abstuvieron de los nuestros, de nuestra región, de Latinoamérica? Brasil, El Salvador y México. Bueno, esos 3 países son los que están apostando e impulsando el sistema NES-GES en América Latina. Y son los que más cerca están, no de Rusia. Empiecen a pensar no en términos geopolíticos y geoeconómicos como pensamos hasta ahora las relaciones internacionales. Porque acá lo ultraterrestre es lo que manda, lo que va delineando cada paso que se da.
Y cuando hablo del ultraterrestre me refiero básicamente a cómo instalamos el QFS en este planeta. Entonces, en América Latina, estos 3 países, Brasil, El Salvador y México, están dando, así sea mediante la abstención en una comisión de la Organización de Naciones o lo que fuere, señales que van dándonos mucha esperanza en relación a estas cosas que tienen que implementarse. Bueno, ¿qué otro tema acá he preparado para ustedes? Bueno, el tema de las conversaciones de paz. Rusia acusa a Ucrania de dar marcha atrás en las conversaciones de paz. Entonces, acá, para los que analizan que Rusia no quiere sentarse a negociar la paz con Ucrania, simplemente un par de temas de los borradores que se presentan desde Ucrania o en realidad desde Occidente para que Rusia se siente a firmar. Por ejemplo, en uno de los borradores, en una de las propuestas, se mencionó que las garantías de seguridad que Kiev quiere obtener de las principales potencias mundiales no cubren a Crimea. Crimea, ustedes saben que fue anexada a Rusia en el 2014 y la están poniendo sobre el tapete otra vez, en ese sentido. Entonces, esa fue una de las cosas, una de las situaciones por las cuales, por supuesto, Rusia se negó a sentarse a negociar. Luego, hay mucha redacción vaga, muy ambigua, en cuanto a cómo se va a mantener la famosa NATO en todo esto y cómo va a garantizarse la seguridad, no solamente de Ucrania, sino por el otro lado de las fronteras rusas. Hay una gran ambigüedad respecto de esto, y estas son algunas de las razones por las cuales no se sientan a negociar. Pero esto en los papeles, en los acuerdos, en los borradores, en la diplomacia. Veamos un poquito qué pasa detrás de esa cortina de humo. Bueno, si ustedes siguen un poquito la política interna del país del norte, yo sé, me van a decir pocas cosas tengo yo para enterarme que me voy a ir a meter. Bueno, entonces déjenme contarles lo siguiente. Cuando uno se mete en la cocina, en la parte interna de la política interna precisamente del país del norte, verán que todos los cabecillas, no solamente de los organismos económicos y monetarios, sino de las fuerzas militares, están diciendo que no quieren una negociación por la paz. Si uno lee entre líneas los discursos, estoy hablando de discursos públicos que están en la web, no es que uno tenga acceso a cosas clasificadas, estamos hablando de los discursos públicos de todos estos señores. Uno lee entre líneas, si se sabe leer y si se quiere leer, precisamente que lo que menos quieren es eso. Y por otro lado, están siendo tan idiotas a esta altura que se pisan entre los comentarios o discursos que dan, y por otro lado sale alguna otra voz diciendo que esto va para largo, que es una guerra que se va a prolongar en el tiempo. Cuando decimos tiempo, pueden hablarse de décadas quizás. Entonces, esto en cuanto a todas las cuestiones que podemos ir viendo en relación a lo que va dándose en términos de la guerra y las consecuencias y el impacto que esto está teniendo en el resto de los países. Llámense impacto en el sistema energético, eléctrico y de gas, en la escasez, en el hambre, en el desabastecimiento, en el corte de las cadenas de suministro, en las hambrunas y en la inflación de escasez, como ellos lo llaman, y desde el punto de vista monetario, por supuesto, en la inflación, hiperinflación en algunos países y demás. Aumento de tasas de interés, con todo lo que esto repercute en la posibilidad de pedir un crédito. En Argentina, por ejemplo, la tasa activa de crédito, si usted quiere ir a solicitar un crédito, está en el 90%. 90%. Y la tasa ya fue aumentada por cuarta vez, las tasas de interés por parte del Banco Central de la República Argentina, por cuarta vez en lo que va del año.
y ya alcanza el 57,8%. Entonces, si tenemos en cuenta estas cosas, ir viendo que por dónde van esas pautas y eso que se está delineando. Metámonos un poquito en un tema que ha dado muchísimo que hablar, porque primero esta persona que estamos viendo acá, Elon Musk, había dicho que quería quedarse con el 9% de las acciones del pajarito azul. Bueno, pero ahora resulta que hace 2 días dijo que ofertó para adquirir en efectivo por 43.000 millones de dólares a esta empresa de redes sociales. ¿Y saben lo que dijo? Que se tiene que privatizar para crecer y convertirse en una plataforma por la libertad de expresión. ¿Qué tal? Por la libertad de expresión. Esto es bien importante porque hay dentro de todos los que trabajan para las fuerzas involutivas y todos aquellos que estamos del otro lado, hay muchos personajes y uno de ellos me parece paradigmático, es el de esta persona, este multimillonario del que estamos hablando ahora, que se han pasado de bando en el último tiempo. Así como hay muchos actores de Hollywood que también están en ese proceso, ese es todo un tema, ¿verdad? Es interesante dentro de los multimillonarios como algunos, quizás la alianza sabe muy bien lo que hace y vaya a saber la zanahoria que le han puesto delante, pero ustedes saben que esta persona tiene la red satelital más grande del planeta, y eso lo necesitamos para poner en práctica muchos de los sistemas, entre ellos el QFS. Entonces, hay muchas cosas que han pasado en estos últimos años, sobre todo desde el 2020 en adelante, por la cual muchas de estas personas se pasaron de bando. Se pusieron otro sombrero, digamos, de otro color. Y este es uno. Entonces, cuando se habla al fin de libertad de expresión en redes sociales, tengan en cuenta que detrás de este muchacho hay toda una cantidad de conciencias que están trabajando para que todo esto termine. A eso se refiere Cristo Jesús cuando dice que el código del mal va a ser quitado de la conciencia humana. Ven que hay buenas noticias, por supuesto que sí. Se trata de leer entre líneas, de no quedarse con el enojo y el despotricar contra el mal y todo esto. Bueno, fíjense que en este mismo sentido, en el sentido de la libertad de expresión, el Consejo de Ética alemán condena a los medios por mentir durante la pandemia. Esto es un antecedente importantísimo y se dio en Alemania, ni más ni menos. Un Consejo de Ética alemán ha elaborado un informe de 161 páginas que se titula Vulnerabilidad y resiliencia en crisis, criterios éticos para tomar decisiones en una pandemia. Y acá lo que se está cuestionando es no solamente a los gobiernos y a las instituciones, sino básicamente en uno de sus apartados a los medios de comunicación, porque dicen, se los leo textual, la información de los medios de comunicación que es demasiado afirmativa o suplicante, unilateral, no logra estimular la formación de opiniones. Y dentro de este informe de 161 páginas uno puede leer cómo dando ejemplos de lo que ocurrió en todos los países y en la manera en que se institucionalizó la pandemia y en la manera en que se dieron a conocer los confinamientos y los bloqueos y demás. Fue todo absolutamente verticalizado, unilateral, sin pedir jamás una opinión a la ciudadanía, es decir, la opinión pública allí estuvo totalmente silenciada. Por supuesto que tiene que ver con el grado de sumisión que cada uno de nosotros ha tenido, cada uno sabrá el grado de sumisión y de sometimiento al que se expuso. Eso sí tiene que ver, por supuesto, con una cuestión personal, personalísima, y también con el grado de miedo que ocasionó ese estímulo externo en la vida y en las perspectivas sanitarias, por decirlo de alguna manera, de cada uno de nosotros. Todo empieza en uno. Todo empieza en uno. La pandemia lo que hizo fue poner así de manifiesto el nivel de conciencia que tenía esta humanidad. Bien, entonces les comento esto del apartado 4 del documento en el que habla de los medios
de los medios y de cómo se mintió durante la pandemia. Es importante para seguirlo porque si en todos los países comienza a ocurrir, que es lo que va a ocurrir, por supuesto que se tendrán que dar cuentas de lo que hicieron. Fíjense esta foto que por supuesto la habrán visto en muchos lugares, hay muchos también videos y demás que dan cuenta de lo que está ocurriendo en Shanghái con 25 millones de personas otra vez en confinamiento. Realmente es espeluznante lo que está ocurriendo. Bueno, pero esto es lo que se viene. Los casos superan los 500 millones, aumenta otra forma y demás, y se sigue hablando. Entonces, evidentemente, esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Bien, sumado, ¿no es cierto?, a todo lo demás que venimos aclarando acá. Fíjense qué interesante cómo algunos de estos grandes complejos económicos y demás comienzan a hundirse. Esto es una de las cosas que va a ocurrir. Una cesación de pagos, marcadas insolvencias en las entidades bancarias de todo el mundo. Hacia eso vamos. Lo que pasa que en la alianza lo que se quiere es que esto sea transicional, que sea gradual, que sea lo más suave posible. ¿Para qué? Para que todas las personas que habitamos este planeta y los que tienen cuentas bancarias con fondos y demás no pierdan ese dinero, no pierdan sus ahorros de toda una vida. Entonces, llevar tranquilidad en este sentido, porque también hay muchos que están hablando de cómo llegar a la implementación de un nuevo sistema económico y financiero, pero qué va a pasar en el mientras tanto. Entonces, esa transición sepan que va a ser gradual, que se están justamente, para los que dicen que hay una pérdida de tiempo, se está haciendo todo con mucha suavidad. Bueno, pero lo que se empieza a ver es esto. Por ejemplo, la utilidad del Citigroup se hunde en un 46% debido a las provisiones para pérdidas crediticias y caídas de negociaciones. Miren ustedes, el Citigroup, que es el más global de los bancos del país del norte, le han elevado un montón los costos de operativos y demás, y los ingresos netos están cayendo. Bueno, todo eso se va a ir viendo en cada una de las entidades bancarias. Bueno, a ver, ¿qué más? Quiero hablarles antes de esto de un tema. Fíjense, para ya ir terminando con esto, fíjense que el Presi del país del norte rechazó los arrendamientos de petróleo hasta el 2023, mientras aprovecha la reserva estratégica de petróleo. Esto es un sitio oficial del país del norte que informó que la administración de este hombre cerró las ventas de arrendamiento de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México a medida que los precios de los combustibles fósiles se disparan. Entonces, todas estas medidas que se fueron tomando en muchos países consensuadamente, tuvieron que ver con no tener el aprovisionamiento necesario para brindarle a la ciudadanía, a los pueblos de cada nación, a medida que se instrumentaba la guerra. Entonces se les armaba toda esta situación inflacionaria, hiperinflacionaria, aumento de tasas de interés, etcétera, etcétera, sumado a los bloqueos y cortes en el transporte por el aumento de combustibles, que eso lo estamos viendo con movilizaciones de camioneros en muchos países del mundo, muchos, sumado a estas distracciones que tuvieron los gobernantes, por llamarlo de alguna manera, y que, repito, han sido tomadas en consenso, comenzando por el país del norte, pero en todos, incluida la Argentina, por supuesto, para que, llegado el momento, no se tuviera gas. Así de simple. Así funcionan. En el caso de Argentina, necesitará, según el último informe del Instituto Argentino de Energía,
Bueno, Argentina tiene asegurados 2 barcos y se podrían sumar esta semana 7 más, o sea 9, pero necesita 70 para cubrir la demanda de combustible. Tenemos tristemente la paradoja de tener la segunda reserva mundial de shale gas y padecemos falta de combustible. Esto, como en todas las cosas de la Argentina, siempre han sido transitorias, como el famoso impuesto al cheque que fue introducido 20 años atrás de forma transitoria por un mes y todavía continúa. Bueno, de la misma manera, los primeros buques de combustible, de gas que le compramos a Bolivia hace ya muchos años, fue por una única vez. Y esto llegó para quedarse. Y entonces, ¿qué se hizo en nuestro país? Bueno, directamente se postergó la compra de combustibles que venían por barcos y simplemente se firmaban contratos para que llegaran 2 y ahora en estos días 7 más. 9 en total de los 70 que se necesitan para el aprovisionamiento en lo que viene, que ya está por comenzar el invierno en nuestro país. Bien, entonces como ven, todo se va dando. Por eso es que es tan estupidizante pensar en teorías de conspiración, porque lo que uno ve es simplemente un enlazamiento, ¿cierto? Una cadena de hechos que se van entrelazando y que dan por resultado algo que se propuso de determinada manera. Y todo va construyendo esa configuración que se hizo. Es así de simple. No hay tal cosa como teorías de la conspiración. Eso además es algo muy viejo de la agencia de 3 letras, hasta por la década del 40, que se inventó ese nombre, de los cuales luego muchos ideologizados dan cuenta de su actualidad y su vigencia. Pero en realidad todo eso se hizo realidad, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, y para terminar, les comento un tema de las famosas desclasificaciones de informes de objetos voladores no identificados. Bueno, este es el tema que se viene, señores. Este es el tema que se viene. El Pentágono acaba de desclasificar 1.500 páginas de informes que afirman que los encuentros causan daño al sistema nervioso y embarazos no contabilizados. Así que fíjense, publicaron 1.574 páginas de documentos secretos sobre investigaciones relacionadas con estos aparatos y afirman que los encuentros causan quemaduras por radiación y otras afirmaciones como embarazo no contabilizado. Solo ellos saben lo que quiere decir esto. Secuestro aparente, embarazo no explicado. Así que esto es lo que se viene, señores. A medida que se vayan preparando más a la humanidad, a medida que aumente el nivel conciencial, a medida que más gente despierte, como se suele decir ahora. A mí me gusta hablar de nivel de conciencia. Entonces, a medida que se va saliendo de la frecuencia del miedo, que es un nivel de conciencia, y se va vibrando más alto, más alto, más alto, y que la frecuencia dominante deje de ser la del miedo y comience a estar un poquito más cercana a la del amor. A partir de que todo eso ocurra, el gran evento, dentro de lo que se llama gran evento, está, por supuesto, la visibilización al fin de nuestros hermanos que tanto están haciendo por nosotros en estos momentos. Pero justamente por eso comienzan estas noticias, para que las tengan en cuenta, justamente para no engancharse desde el miedo, desde el temor, desde la duda, desde la confusión. Acuérdense siempre, siempre que, y esto lo hemos visto en programas especiales, que la distracción, la confusión son dos de las herramientas que más se están aplicando en este momento. Continuamos mañana. Un gran abrazo, paz y bien para todos.